todo su cartel. Entonces, les decía que íbamos a continuar con otra enfermedad en porcinos, la siempre se encuentra relacionada a signos clínicos o lesiones que tienen que ver con situaciones hemorrágicas a nivel del porcino. Tanto externa, se puede manifestar de manera externa, ¿sí? Igualmente con algunas áreas necróticas, puede haber hemorragia, epistaxis, ¿verdad? Puede haber también diarrea con sangre, en este caso son diarreas profusas con sangre. Bien, entonces igualmente es preocupante de notificación, ¿verdad? Una de las formas en las cuales también se controla este agente etiológico o esta enfermedad es a través del sacrificio de los animales. Bien, aquí las mortalidades son aún mayores que en la peste porcina clásica. Otro factor importante es que en este caso todas las edades van a ser susceptibles al virus. Hablemos un poco acerca de la definición. La peste porcina africana, ya les decía, es una enfermedad de tipo hemorrágica en la cual se van a manifestar hemorragias internas, hemorragias externas. Afecta a los cerdos domésticos, sí, igualmente que la peste porcina clásica, afecta a cerdos domésticos y a cerdos de tipo silvestre. Entre algunos de los tipos silvestres que vamos a mencionar son los jabalíes verrugosos, los jabalíes europeos y los jabalíes americanos. De verdad que en nuestro país este asunto de los cerdos silvestres es poco preocupante porque no hay gran variedad o gran cantidad, a diferencia de otros países como África, como Asia, como Europa, donde la cantidad de estos cerdos es mucho mayor y por lo tanto son los que más nos van a propagar la enfermedad. Todos los grupos de edad son igualmente sensibles. En peste porcina clásica, ¿cuáles eran los más sensibles? ¿Los mayores o los menores? Los menores, ¿verdad? Sí, en este caso, el arcivirus va a arrasar por igual tanto a los jóvenes como a los mayorcitos, así que quieras o no, hay que estar siempre a la vigilancia de todas las edades. Allá, por ejemplo, en la peste porcina clásica, una de las recomendaciones es no mezclar por edades. Igual, aquí una de las recomendaciones es mejor no introducir nuevos animales, a pesar que sean jóvenes, a pesar que sean viejos, lo mejor es no mezclar a los animales nuevos con los viejos. ¿Sí? Si usted va a ingresar animales nuevos, téngalos aislados completamente de los que están o ya posee usted en su piel. Como su nombre lo indica, la peste porcina africana se describió por primera vez en Kenia, allá en África, ¿verdad? Allá por el año de 1921, un poco más reciente que la peste porcina clásica. Bueno, si lo vemos desde la perspectiva, los primeros casos que se dieron. Desde este descubrimiento, el virus de la peste porcina africana ha salido de África en 3 ocasiones. ¿Sí? Es decir, que se han dado diferentes incursiones a través de los años. La primera incursión ocurrió en 1957 desde Angola hasta Lisboa. El segundo fue de 1960, que fue de África a Lisboa y luego a España y a otros países europeos. ¿Sí? Aquí es donde se dio la incursión hacia Cuba y posteriormente hacia América, en esta segunda incursión que salió desde África, la gente etiológica. Y una tercera incursión del antivirus que fue desde África, ¿verdad?, hacia siempre a países de Lisboa, ¿verdad? Pero esto fue en el año 2007.
Así que esta es una forma en la que se ha ido propagando el agente viral, y los años en los que se ha ido propagando el agente viral desde África a todas las partes del mundo. Bien, los mencionamos en cuanto a salud pública porque en realidad el agente etiológico no va a afectar a los humanos, ¿sí? No afecta, igualmente que en la peste porcina clásica, no afecta a la salud de los humanos, pero sí afecta al bolsillo de las personas que producen productos porcícolas. Porque igualmente el virus o el afivirus puede sobrevivir a algunos tipos de procesos tecnológicos como el salado, como el ahumado, como cocciones intermedias. Entonces, esto implica que haya cierre a nivel fronterizo con respecto a la enfermedad. Vean este tipo de situaciones que llegan a pasar a nivel de las personas, que definitivamente esto era de una maleta. Vean la imagen, la persona traía en su maleta esta cabeza de cerdo, seguramente venía preparada, ¿sí? Como le digo, las personas queremos traer productos de España, que en España hay productos porcícolas deliciosos, que en Europa, que en Holanda, pero hay que tener en cuenta que hacer esto implica un riesgo a la salud porcina. Como le digo, no va a implicar ningún riesgo a los humanos, pero sí a la parte económica de un país. Entonces, lo mejor es evitar el traslado de ese tipo de productos de un país que aunque sea libre, ¿verdad? Pero puede tener algunos casos por ahí aislados hacia otros países donde, por ejemplo, no ha habido, como por ejemplo hacia nuestro país. Bueno, esta es una cabeza que venía en una maleta en un aeropuerto. Entonces lo supo detectar un perro de esos que están a nivel de los aeropuertos, y él se dio cuenta que venía la cabeza de, bueno, tal vez no sabía que venía en la cabeza, pero sí que venía algún producto de origen animal. Se detectó y definitivamente tuvo que ser decomisado, ¿verdad? Y vean la forma en que se están sacrificando estos animales. Se deben sacrificar primero y luego ser enterrados o incinerados. Así que no es fácil, ¿verdad? Para el productor saber que va a tener que perder hasta 100 porcinos, hasta más todavía, ¿verdad? Porque igualmente que empecé por ser una clásica, lo mejor es el sacrificio de los animales. La sinonimia, ¿verdad? Es únicamente una, es bien fácil, que es la fiebre porcina africana, porque igualmente vamos a tener temperaturas altas, procesos febriles con temperaturas bastante elevadas. En cuanto a la etiología, tenemos que es causado por un agente perteneciente a la familia Asfaviridae y específicamente es del género Asfivirus, ¿sí? Y este se reconoce por ser un virus de ADN que bicatenario y lineal. Tiene esa forma, el virus tiene esa forma icosaédrica, es un virus grande. Se reconoce por ser grande, e incluso se puede ver a través de un microscopio electrónico de barrido. ¿Bien? A diferencia de otros tipos de virus que, como, ¿cuál es uno de los más pequeños, de los virus más pequeños que existe, joven? ¿Cuál es uno de los más pequeños que existe? El picornavirus, ¿verdad? Muy bien, los picornavirus se caracterizan todo lo contrario por ser virus muy pequeños. En cambio, el afivirus se caracteriza por ser un virus más grande, donde fácilmente lo podríamos ver a nivel de microscopio electrónico de barrio. ¿Sí? Vean, aquí está el virus con su forma icosaédrica que yo les mencionaba que poseía, y aquí están algunas de las proteínas estructurales que posee el agente etiológico, ¿sí? Está la BP72, que es una de las proteínas más externas, la BP12, que tiene que ver también con la membrana, la BP54,
y la BP32, que es una proteína estructural que se encuentra de manera más interna. Algunas de las características químicas. Bien, Steve, no hay problema. Entonces, se inactiva a un pH de menor de 4 y mayor de 11. Muy similar a la peste porcina clásica, ¿verdad? Que igualmente se inactivaba a un pH menor de 3, ¿sí? Y se inactivaba a un pH mayor de 11. Entonces, estas son características de ambos agentes etiológicos y que, como les digo, igualmente se relaciona con algunos tipos de alimentos. Aunque dependiendo del medio en que se encuentre, la inactivación puede necesitar horas o incluso días. ¿Sí? Es un virus bastante resistente que igualmente en compuestos orgánicos como las carnes, como la sangre, va a ser mucho más resistente a su eliminación. Se inactiva por calor a 56 grados centígrados durante 60 a 70 minutos. Y durante 60 grados, y a 60 grados centígrados durante 20 minutos. ¿Bien? Entonces, se fijan, es un poco más difícil de eliminar. ¿A qué temperatura decíamos que podíamos eliminar el virus el pestivirus en algunas materias inorgánicas, jóvenes, o en algunos componentes inertes? ¿A qué temperatura decíamos? A 62 grados centígrados. ¿Por cuánto tiempo? Por 10 minutos, ¿verdad? En cambio, el antivirus necesita más temperatura. Esto siempre tiene que ver con cuestiones de materiales para cirugía, de materiales para limpieza, bueno, etcétera. En cambio, la inactivación a 56 grados centígrados durante 60-70 minutos se relaciona mayormente a algunos tipos de alimentos, ¿de acuerdo? De aquello que muchas veces la gente le da a los animales alimentos mal cocinados o crudos, entonces ahí permanece grandemente el virus. Entonces, una de las cosas que se recomienda, si usted le quiere dar en aquellos casos más difíciles alimento de origen porcícola a su porcino, es que lo lleve a una cocción por bastante tiempo, hacer una sopa, ¿verdad? Que es lo que se suele tardar mucho más tiempo. Entonces, hacerlo en sopa y que tenga un periodo largo de exposición al calor. ¿Bien? Entonces, no está la idea de que no le debe comer alimentos de origen porcícola a sus cerdos, sino que más bien lo exponga a temperaturas adecuadas y durante el tiempo adecuado. ¿Bien? Y otra cosa es que reconociéramos de dónde procede ese producto porcícola. ¿Sí? Si usted sabe que así han habido casos ahí de mortalidades abruptas, de mortalidades sin signos clínicos, mejor ni compre, y mucho menos si ese porcino no fue llevado a rastro, no fue revisado, no fue inspeccionado por un médico o un técnico de alimentos de origen animal. Entonces, lo mejor es que usted no compre un producto si no sabe cómo falleció ese animal o si alguien no lo sacrificó para el consumo. Y mucho menos si no ha pasado por inspecciones ante o post-mortem. ¿Sí? Entonces, también en cuanto a los desinfectantes que podemos utilizar, miren, aquí encontramos al hidróxido de sodio al 2%. Aquí ya nos dicen un tiempo específico durante 30 minutos. Entonces, vengo, insisto, medidas de bioseguridad que nos salen más barato, la prevención nos sale más barato que estar eliminando animales, sacrificando animales. Así que cuando usted tenga una naranja porcícola, tenga a la mano el hidróxido de sodio para diferentes actividades que tengan que ver con medidas de bioseguridad. También está el hipoclorito de sodio, ¿verdad?
denominado cloro, el que se puede o el que se suministra o el que se utiliza más bien, al 2 al 3%. Y en estos casos igual la exposición del agente desinfectante es igualmente importante, como cuando exponemos a temperatura, el desinfectante también debe tener un periodo de exposición. ¿Sí? Entonces, en estos casos es de 30 minutos. ¿Bien? Entonces, también los compuestos yodados los puede utilizar y también puede utilizar los compuestos fenólicos. También lo mencionábamos con pestivirus. También nos puede eliminar o nos puede ayudar a controlar el ingreso de el pestivirus como de las fibras a nuestras piaras porcícolas. En cuanto a la epidemiología, jóvenes, la distribución es mundial, ¿sí? Igualmente a nivel de países como, se han dado en países como Centroamérica, no hacen El Salvador, ¿verdad? Pero sí a nivel de Centroamérica, a nivel de República Dominicana, a nivel de Cuba, así que la vigilancia siempre existe. ¿Bien? Entonces no podemos ignorar la idea de que, no tenemos, estamos libres, nos olvidamos de eso. No. La vigilancia siempre tiene que estar, ustedes como médicos veterinarios, siempre tienen que estar alerta, sea el área donde, sea el área en la que ustedes se desenvuelvan, ¿no? Porque mucha gente dice, no, es que yo me voy a dedicar a alimentos. Bueno, pues allá en el rastro tiene que inspeccionar el temor a los animales. No, es que yo me voy a dedicar a bovinos. Bueno, pero algún contacto va a tener con porcinos, ¿verdad? Ya tal vez los que se dedican a especies menores, otra historia será, pero igual muchas veces nos dedicamos a especies menores, pero siempre hay consultas. Mire, doctor, fíjese que yo tengo un cerdito, no lo puede venir a ver. Eso siempre va a ser así. Así que recuerden la peste porcina africana, que es de suma importancia a nivel de ser reportada. Bueno, aquí hay una forma de transmisión. Ya decíamos, de las especies susceptibles, tenemos a los cerdos silvestres y también a los cerdos domésticos. Son las especies susceptibles a las fibras. Algunas formas de transmisión son las canales infecciosos y que se relacionan muchísimo al carroñero. Bien, en estos casos, aquellos cerdos que mueren a la intemperie, por ejemplo, los cerdos silvestres que pueden morir y viene otro cerdo, lo va a consumir y va a ingresar el agente etiológico en su organismo. Entonces, como le digo, si usted le quiere dar a un porcino carne porcina, ¿verdad? Lo mejor es que lo lleve a cocción y que sepa cómo murió ese animal. No, bueno, se me murió este animal, se lo voy a dar de comer a los otros 5 que tengo en el otro lugar. No, por favor, evitemos este tipo de situaciones. También productos contaminados, alimentar con sobras, ¿verdad? También la movilización de productos de un país a otro, hay que evitarlo. ¿Sí? También las garrapatas blandas, eso es una cuestión bien importante y que nos va a diferenciar, nos va a ayudar a diferenciar de la peste porcina clásica, ¿sí? Que si tenemos infestación o infecciones con garrapatas, con ornitodoros, por ejemplo, fácilmente podemos transmitir, se puede transmitir la enfermedad. En estos casos, jóvenes, la vía aerógena no es una vía que nos preocupe grandemente, a diferencia de la peste porcina clásica. Aquí hay otras formas de transmisión. La vía aerógena, a diferencia de la peste porcina clásica, es menos tomada en cuenta. Aquí tiene que ver más que todo con el contacto a nivel sanguíneo. Las partículas virales en mayor cantidad se encuentran a nivel sanguíneo. ¿A dónde les decía que se encontraban mayormente en peste porcina clásica? Jóvenes, aún. En peste porcina clásica, los mayores recuentos virales, ¿a dónde los encontramos? En el vaso. No, no. Yo les dije que era uno de los lugares donde se tomaba muestra para
En realidad es a nivel de la vía oronasal, ¿sí? Y si se va a tomar una Ah, las tónsilas. Las tónsilas, muy bien. La de predilección es las tónsilas. Perfecto. Entonces, las garrapatas transmiten enfermedad, también moscas, algunos zancudos, ¿verdad? También se relacionan, pero en este caso la garrapata blanda la transmite por picadura. En cambio, moscas y otro tipo de insectos la transmiten de manera mecánica, ¿sí? Entonces, aquí no está en la imagen, no la tengo en otra diapositiva, pero sí, apunten por ahí que otros insectos también la pueden transmitir de manera mecánica. La sangre, heces, cualquier otra excreción de animales infecciosos, orina, ¿verdad? Secreción respiratoria, secreción ocular, el semen es en menor proporción que la peste porcina clásica. Vehículos contaminados y otros fomites, ¿sí? Sabemos que nosotros podemos ser los mayores transmisores por las botas, por las manos, incluso por el pelo. Las señoritas cuando van a ver estas especies, lo mejor es que se agarren el pelo, o sea, una coleta, porque podemos ser grandemente transmisores de la enfermedad y en el pelo. El pelo es un factor altamente contaminante. ¿Sí? Hay niñas que tienen el pelo muy bonito, pero mejor tomarse el pelo, agarrarse el pelo cuando vayan a ver especies mayores, incluso menores, ¿sí? Porque ustedes mismas le van a llevar el virus o la bacteria a sus perritos de la casa. Y ustedes van a decir, bueno, yo tuve cuidado con mi ropa, yo tuve cuidado con mis zapatos, ¿qué pasó? El pelo. ¿Sí? El pelo también puede acumularse cantidad. Bueno, hágale un hisopado al pelo o a la barba, que eso va a tener hongo, levadura, de todo. Así que debemos tener mucha precaución con estas formas de transmisión. Los cerdos domésticos infectados, ¿verdad? Son los más importantes, y el jabalí infectado. Igualmente se da ese ciclo entre el jabalí y el cerdo doméstico, ¿verdad? Que uno se lo transmite al otro. El periodo de incubación, bien, otra cosa importante con respecto a la peste porcina africana, y una gran diferencia con la peste porcina clásica, es que aquí no hay una infección vertical, ¿sí? Allá decíamos que la madre lo puede transmitir a la cría y tener cerdos persistentemente infectantes y que van a presentar los signos hasta 3 meses posteriores. En este caso no. En la peste porcina africana, una de las cosas que mayormente sucede es que se dan abortos, hay pérdida del producto y se da con alta frecuencia los abortos en la peste porcina africana. El periodo de incubación, cuando es de forma directa, cuando es por fomites, cuando es de manera indirecta, también puede ser. El periodo de incubación, es decir, con comederos, con bebederos, que el transporte, ¿verdad? Que es con alimentos. El periodo de incubación es de 5 a 19 días. Pero cuando tiene que ver la picadura del Ornithodorus, es decir, de las garrapatas blandas, el periodo de incubación se hace más corto. En este caso, vamos a estar mencionando que el periodo de incubación va a ser de 5 días. O sea, la diferencia, imagínense, son casi 14 días. Entonces, ese es otro factor que tiene que ver con una medida de bioseguridad, que sería la eliminación de estos ectoparásitos. En cuanto a la patogenia, obviamente se da el ingreso a partir de la forma respiratoria, ¿verdad? Se da una replicación inicial a partir de los 4 a 8 días. Posteriormente se da la viremia, es decir, que va a viajar hacia nódulos linfáticos, hacia la médula ósea, hacia el vaso, hacia pulmones y hacia hígado. Posteriormente va a viajar hacia las células endoteliales, hacia los hepatocitos, a las células epiteliales, tubulares renales y a los neutrófilos. Entonces,
pasa algo bien importante a nivel de la peste porcina africana, jóvenes. Aquí hay recordamos que en peste porcina clásica hay trombocitopenia. En este caso, en la peste porcina africana, hay una trombocitopenia, pero que va a durar bien poquito. Entonces, la trombocitopenia no es la que nos genera los verdaderos problemas hemorrágicos, sino que acá la diferencia es que hay a nivel de la unión entre las células endoteliales va a haber un compromiso. Por lo tanto, va a haber paso de compuestos sanguíneos, de sangre, a través de esas células endoteliales. Y por lo tanto, se dan las hemorragias. Esa es una de las grandes diferencias en cuanto a las hemorragias generadas en una y otra enfermedad, que ambas son hemorrágicas, pero causadas con una patogenia completamente distinta. En cuanto a los signos clínicos, mis estimados, igual hay varias formas. Hay una forma hiperaguda, una forma aguda, una forma subaguda y una forma crónica. ¿Ven? Aquí hay 4. ¿Allá cuántas habían? ¿Allá cuántas habían? Ya les digo, en la peste porcina clásica habían, sí, ¿verdad? Porque como yo les digo, la forma congénita no es que está detallada así en los libros, ¿sí? En la bibliografía, sino es que yo se los menciono así para que comprendamos un poco mejor los signos clínicos y lesiones que podríamos tener cuando se transmite de la madre a la cría. Voy a tomar agua. Entonces, aquí vamos a tener estas 4 formas. En la forma hiperaguda vamos a tener una pérdida de apetito, es decir, anorexia, temperatura corporal mayor a 41 grados centígrados, muy similar que en la peste porcina clásica, vamos a tener igualmente aumentos de temperatura. Depresión e hiperemia cutánea, igual podemos tener cianosis, vean a la señora con sus cerdos muertos, y aquí la muerte es rápida, ¿sí? Capaz que ustedes ni ven signos clínicos en estos animales y de la nada aparecen muertos. Es decir, que estas mortalidades elevadas nos van a indicar que estamos ante peste porcina africana. Y son muertes rápidas. Como les digo, capaz que no, ni cuenta se dieron que el animal estaba enfermito cuando ya cayó muerto. En la forma aguda hay, otra vez, pérdida del apetito, inactividad, hay una temperatura corporal elevada que oscila entre los 40 y 42 grados centígrados. Vamos a ver una leucopenia temprana, que también, igualmente que la trombocitopenia, es transitoria. Puede haber edema pulmonar, ¿sí? Nosotros al abrir o al revisar toras podemos ver edema. También hemorragias cutáneas, va a haber esplenomegalia y alta mortalidad. Igualmente que en la forma hiperaguda podemos tener altas mortalidades. Pero aquí posiblemente sí vamos a tener la alarma o vamos a ver los signos clínicos. Por ejemplo, en la forma hiperaguda, en un día ya podemos tener altas mortalidades. En la forma aguda podemos incluso tener unos 5 días para poder ver la mortalidad. En la forma subaguda vamos a tener trombocitopenias transitorias, leucopenia y numerosas lesiones hemorrágicas que tienen que ver hemorragias que podemos tener epistaxis, podemos ver sangre a nivel de heces, aquí vamos a ver mayor cantidad de sangre, podemos ver fiebre moderada a alta, ascitis, podemos tener hidropericardio, sí, creo que hay algunas imágenes acá de hidropericardio, para posiblemente la dan. Edema en varios órganos, sí, entre ellos vamos a mencionar la vesícula biliar, el riñón es otro órgano que se ve bastante afectado, igual que la peste porcina clásica. Entonces, venimos y revisamos nuevamente el riñón, ¿sí? Aborto, que yo les digo es característico en estos casos,
y la esplenomegalia. ¿De acuerdo? Que en estos casos va a ser aún más marcada que, por ejemplo, que la peste porcina clásica. En la forma crónica vamos a ver pérdidas de peso, aumentos irregulares de temperatura, síntomas respiratorios, adherencia de los pulmones, necrosis de zonas de piel, así como estas, ¿sí? Especialmente donde hay mayor probabilidad de traumatismos, podemos ver este tipo de lesiones necróticas. También podemos ver artritis. ¿En qué otras enfermedades podemos ver artritis a nivel de porcino, jóvenes? A nivel de porcino, ¿en qué otras podemos ver? Sí, ¿en cuál otra? ¿En cuál otra? Augeski, puede ser, sí. ¿Qué otra? ¿Cómo se llama la enfermedad generada por Haemophilus parasuis? Se los mencioné hace ratico. También la vieron con la doctora Evelyn, creo yo, el ciclo pasado. Bien. Creo que lo vamos a mencionar posteriormente. Bien, entonces aquí hay algunas lesiones. Podemos tener sangre a nivel oronasal, a nivel... Hola, ¿alguien habló? Podemos ver cianosis igualmente en áreas lejanas hacia el corazón, como los miembros, ¿sí? También a nivel de cola podemos tener hemorragias bien marcadas. Miren estas necrosis. También se pueden, y pueden estar en cualquiera de las formas, ¿verdad? En la hiperaguda, en la crónica, en la subaguda, pueden estar presentes. ¿Bien? Así que estas son características de la peste porcina africana. También hablábamos acerca de edemas en diferentes cavidades. También podemos ver hemorragias petequiales, tanto en la pelvis renal como a nivel de la corteza renal, también en el estómago. Vean cómo se ven esas hemorragias, esas manchitas, ¿de acuerdo? Y cuando ustedes hacen la necropsia, lo podrían ver fácilmente. El hígado está completamente agrandado, tenemos la esplenomegalia. Vean el corazón, cómo se ve en esta imagen, bien bonito, lleno de hemorragias. ¿Sí? También pulmones. El hígado, perdón, el vaso, como les decía, es uno de los grandes que nos está diciendo, sí, definitivamente hay antivirus en nuestras piernas. A diferencia de la peste porcina clásica, donde decíamos que se presentaban las congestiones a nivel de la peste porcina clásica. ¿Dónde decíamos que se presentaban las congestiones en la peste porcina clásica, joven? En el vaso, sí, pero específicamente ¿dónde? No es tan generalizado como una peste porcina africana. Bien. Continuamos. También puede estar, podemos encontrar a nivel del lumen en el estómago, podemos encontrar hemorragias, ¿sí? Igualmente en el estómago. De acuerdo. Y veamos nódulos linfáticos que van a estar definitivamente inflamados. La mayoría de nódulos linfáticos los pueden ver inflamados a nivel respiratorio, a nivel mesentérico, ¿de acuerdo? Entonces,
revisemos también cuando hagamos las necropsias, estos nódulos linfáticos. A nivel intestinal también vamos a encontrar algunos contenidos fibrinoides. ¿Dudas, consultas por el momento, joven? En cuanto al diagnóstico, definitivamente en la parte clínica tenemos cuadros febriles, aquellos rangos que van a ser de entre 40 a 42 grados centígrados. También cuando los resultados de la necropsia incluyan un vaso muy grande, friable y de color oscuro a negro, así como también nódulos linfáticos renales y gastrohepáticos muy agrandados y hemorrágicos. Entonces, no nos podemos quedar revisando únicamente vaso, únicamente riñón, hagamos una revisión completa de todos los órganos que, como les digo, pueden estar siendo afectados. El diagnóstico diferencial también es variado porque afecta bastantes órganos. Ya decíamos, una de las principales es la peste porcina clásica, el síndrome respiratorio y síndrome reproductivo porcino, la dermatitis porcina, el síndrome nefrótico por aquellas hemorragias petequiales que se pueden presentar a nivel de los riñones, la erisipela, ya dijimos por varias causas, la salmonelosis, la enfermedad de Gleiser, vean, aquí está, la enfermedad de Gleiser, vean cómo se escribe, la enfermedad de Aujesky, la púrpura trombocitopénica y otra vez aparecen las intoxicaciones, en este caso por warfarina, por fumarinas, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que nos las aprendamos todas y que sepamos por qué pueden ser diagnósticos o por qué son diagnósticos diferenciales en cuanto a la enfermedad de peste porcina africana, ¿sí? Como ustedes ya vieron todo esto a nivel de enfermedades bacterianas, ¿sí? Entonces, de alguna u otra manera se les voy a preguntar en el examen. Así que vayámonos rapidito a repasar algunas enfermedades de tipo bacteriana para su examen y también, como les digo, para cuando ya nos graduemos. Las pruebas de laboratorio, ¿verdad? Una de las más confiables PCR, insisto, también aislamiento celular y nos puede servir hasta cierta medida de la iglesia. Bueno, en cuanto a control y prevención, ¿verdad? Tenemos que, tiene que ser de reporte, ¿sí? Tenemos que avisar, ¿verdad? Que estamos ante un caso. Como les digo, no es que ustedes lo van a afirmar, ustedes no pueden afirmar y decir, bueno, aquí hay peste porcina africana, sino hasta que se hacen las pruebas, ¿sí? Ustedes hacen las pruebas, mandan las pruebas, o llaman al Ministerio de Agricultura y Ganadería, y ellos van, toman las muestras y las revisan. ¿De acuerdo? En cuanto al control y la prevención, ya hablamos, algunas de ellas en el transcurso de la clase, como cuáles se mencionan, una de ellas es cocinar todas las horas que se empleen para alimentar a los cerdos. Bien, como ya les dije, saber la procedencia de esos cerdos, reconocer que ya pasó por una inspección esos cerdos. Bien, la carne no procesada se debe calentar como mínimo a 70 grados centígrados durante 30 minutos para inactivar el virus, ¿sí? Y 30 minutos a 60 grados centígrados es suficiente. Yo les recomiendo mucho más, ¿sí? La bibliografía nos puede decir eso, pero lo mejor es que, y la verdad es que cuando uno hace sopas, que es lo que mayormente se le da a los cerdos, porque lo combinan con vegetales, incluso con tortillas, con pan, lo que hace la gente es mantenerlo cocinando por mayor cantidad de tiempo, ¿sí? Entonces, entre más tiempo, mejor. La erradicación
desgraciadamente, se produce sacrificando a los animales infectados y los animales en contacto con ellos y por la eliminación de los cadáveres que habitualmente se realiza por medio de entierro o incineración, ¿sí? Obviamente, sacrificios lo más humanitariamente posibles, es decir, vean que los animales estén bien muertos. Desgraciadamente, no hay una forma tan precisa para insensibilizarlos y después sacrificarlos, ¿verdad? Sino que hay que hacerlo una sola vez, ¿sí? Recordemos que la sangre es de los que poseen mayores partículas virales, por lo tanto, lo mejor es evitar desangrar a los animales en cualquier área, ¿sí? En el área que ustedes lo vayan a hacer, que sea un lugar de alta vigilancia. Obviamente los vectores potenciales como las garrapatas se deben controlar, ¿verdad? Con acaricidas. Es importante además controlar los insectos picadores que pueden transmitir al virus de forma mecánica. Así que hay que tener programas de bioseguridad que tienen que ver también con plagas, ¿sí? Muchas veces la gente lo ve más en los programas de plaguicidas, los programas de eliminación de insectos únicamente a nivel de alimentos, pero también lo debemos tener a nivel de granja, ¿sí? Como en la producción primaria, ¿de acuerdo? ¿Dudas, consultas por el momento, gente? Doctora, una parte que no me ha quedado clara. Entonces, para lo que es la eutanasia de los animales, ¿cómo es que se realiza el método en sí para que no haya derramamiento de sangre y el manejo de estos cadáveres? Claro, lo ideal es que se realizara en un área específica, ¿sí? Que se realizara en un área específica, ¿verdad? Que puede posteriormente ser desinfectada, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí va la forma de eliminar eso. Bien, con gusto. Muy bien, jóvenes. Entonces, nos vamos a ver el día lunes para su examen teórico. Por favor, si alguien tiene dificultad para ver los videos, háganmelo saber con tiempo, ¿sí? Como yo les digo, siempre los